apresura a hacerla. ¿Sabe? La crisis no solo es económica. La crisis en medio del pueblo de Dios en ocasiones no necesariamente es económica. También hay crisis que puede ser social. Hay personas que en su vida social, en su vida de relación, están en crisis. Estamos celebrando los días, de hecho mañana, ¿verdad? De una manera fuerte. No le recomiendo que se vaya a ningún restaurante, no va a haber lugar. Pero es un día en el que se celebra el amor y la amistad. Pero ha cambiado por completo el concepto de la amistad. Hay gente que tiene muchos problemas para sociabilizar. Hay gente que siempre que tiene una relación la echa a perder. Siempre. Lo más curioso del asunto es que esa persona es la inocente. Y resulta que no tiene amigos. Y son gente que tiene mucha facilidad de hacer relaciones. Pero pasan los meses o los años y tarde que temprano termina mal con la persona con la que tuvo una relación. Hay crisis también familiares. Hay gente aquí que puede estar muy bien económicamente. Hay gente aquí que puede tener un trabajo estable, pero hay crisis dentro de la casa. Están peleados dentro de la casa. Han hablado de divorcio. Los hijos no obedecen a los padres no tienen autoridad, no tienen sabiduría, no tienen revelación para con los hijos. Los padres no saben cómo disciplinar, cómo educar, cómo comunicarse. Los hijos no saben cómo comunicarse con sus papás con los hijos. Hay crisis en los hogares. Hay crisis también en el ministerio. Hay hombres o mujeres dentro del ministerio que están pasando por una crisis porque ni están bien entregados al ministerio. Es gente que no está viviendo verdaderamente una plenitud, un gozo, un fruto, un renuevo en el ministerio. Ahí están, pero si no están, pues tampoco hace falta. Hay gente que tiene problemas también, tiene crisis en lo cultural, en lo educativo. Hay gente que hace exámenes para entrar a la escuela, quiere entrar a la Boca, quiere entrar a la prepa, quiere entrar a CCH, quiere entrar a bachilleres y nomás no entra, no entra y no entra y no entra y no entra. Y es una crisis cuando Dios nos ha prometido que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús nos sería dado. Hay mucho tipo de crisis en medio del pueblo de Dios. Pero lo más importante de esto es que nosotros no podemos olvidar todas y cada una de las promesas que Dios nos dio. Y nosotros tenemos que reclamar las promesas de Deuteronomio capítulo 28 del versículo 3, 4, 5 y 6. Y usted puede estar orando y decirle: Señor, en tu palabra dice, Señor, en Deuteronomio capítulo 28 del versículo 3 al versículo 6, Señor, que tú ibas a bendecirme en la ciudad, en el campo, en la escuela, con mis hijos, con mis padres, en mi trabajo, en mi profesión, etcétera, etcétera. Y Dios se va a decir: ¿ya leíste el versículo 2? Ahí mismo ya leíste el versículo 2. Dice ahí que tienes que escuchar mi voz. ¿Y cómo voy a poder escuchar tu voz? Lee la palabra. Lee la palabra. Y vas a ver ahí una característica en todos mis hijos. Yo quiero decirle que Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo. Es muy raro ver a una mujer, muy raro ver a una mujer que deja a su hijo en el ministerio público abandonado. Es más fácil el papá. El papá sí es un ampón, es un vago, ya te lo dije, es un holgazán, déjalo ahí, a ver si así aprende. ¿Y qué hace la mamá? 2, 3 de la mañana hasta caminando sale. Y no sé si no vive cerca de esos lugares de la delegación donde está su hijo detenido, va caminando y va y lo busca. Y ahí está. Y puede ser que la señora no la van a entender en 2, 3, 4 horas, pero ahí va a estar cerca de su hijo. Y sabe, no quiero comparar a la mamá con Dios, pero Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida. Dios lo prometió. Y mira, Dios estaba con José. Vaya rápido, vaya a Génesis capítulo 39. Y fíjese lo que dice el versículo 23.
Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero vamos a ver ahorita, perdón, capítulo 39, versículo 23. Y dice ahí: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Dice, porque Jehová estaba con quién. Y lo que él hacía, hasta en medio de broncas, Dios te prospera. Él estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Y dice ahí que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba porque estaba con él. Dios ha prometido estar contigo todos los días. Todos los días. ¿Y por qué es que hay áreas de tu vida en las que estás viviendo una crisis? Hay relaciones de pareja, tal vez noviazgos, que están viviendo en crisis. Están viviendo en una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay jóvenes, hay jovencitos en la iglesia que están siendo ministrados, están siendo enseñados, están siendo capacitados. Oiga, yo he visto, no es fácil ministrarle a los jóvenes. Muchos años mi esposa y yo tuvimos la bendición de estar al frente del ministerio de jóvenes. Es un trabajo titánico. En Goza nosotros damos conferencias a todos los niveles. ¿Y saben cuál es el examen? ¿Cuál es el examen de los que están preparándose y capacitándose para dar conferencias de Goza en las instituciones? Dar las mismas conferencias a nivel primaria, quinto y sexto año. Si tú dominas los grupos de quinto y sexto año de primaria en una conferencia de 1 hora, hasta el diablo te pone atención cuando hablas. Ese es el examen. Es difícil, es mucho esfuerzo. Y vemos a los líderes de jóvenes hablándole a los jóvenes de las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. El domingo pasado estábamos en un restaurante, mi esposa y yo regresamos de la predicación para venir al culto en la tarde. Y estaba una jovencita que fue miembro de esta iglesia. Estaba limpiando las mesas. Yo no digo que sea malo. Es un trabajo es digno. Es digno un trabajo. Hasta el que anda limpiando los parabrisas es un trabajo digno, créanme. Aunque se trepe en su cofre, pero es un trabajo digno. Y estaba ella ahí y nos vio. Y yo quiero decirle que había una mesa de ese lado sucia. No la limpió. Y no la limpió por la vergüenza de acercarse a nosotros, hasta que llegó el gerente del restaurante y la llevó a limpiar esa mesa. Y no levantaba su rostro. Esta niña decidió tener una relación de noviazgo fuera del orden de Dios, fuera del tiempo de Dios, y terminó embarazada. ¿Por qué es que entramos en ese tipo de crisis? ¿Por qué? ¿Por qué puedo yo ver varones estudiando en el seminario, preparándose y terminando en adulterio? ¿Por qué puedo ver yo mujeres que el marido cayó en adulterio y con tal de no perderlo, ahí va y lo sigue y entra en un estado de codependencia y deja inclusive al Señor y niega a Dios, se avergüenza de Dios, a sabiendas de que la Biblia dice que el que negare a Jesús delante de los hombres será negado por Jesús delante de su Padre? Es impresionante. Por otro lado, he visto jóvenes que sí están en una época en donde se han enamorado, pero han entendido que hay prioridades y han renunciado a esa situación. Hermanas que se han puesto en su posición como hijas de Dios, como princesas de Dios, y han dicho: no me voy a humillar, no voy a vivir en un estado de codependencia, no voy a permitir